Buenas tardes, estimado docente y compañeros todos. El día de hoy el grupo 5 va a exponer sobre la Ley General de Sociedades, también llamada el número 26887. Los integrantes de este equipo son Lady García, Carla Gutiérrez, Ruth Herrera, Rolly Olivas y quienes habla Jairo Morales. Empezamos con la primera sociedad, que es la sociedad anónima. ¿Cuáles son sus características e importancia? Antes de hablar de sus características e importancia, comencemos un poco sobre ¿qué significa? La sociedad anónima es una sociedad mercantil cuyo capital social está basado o representado justamente en sus acciones. Tenemos aquí dos términos interesantes que podríamos tomar. Sociedad mercantil. ¿A qué hace referencia esto? Que son actos que estas empresas, por así decirlo, realizan con el fin de generar comercio, mientras que el capital social puede ser entendido como un importe monetario de una persona o país, o el valor de los bienes que los socios poseen. La clasificación de la sociedad anónima está dividida en dos. Tenemos la abierta y la cerrada. Aquí les voy a mostrar un poco sobre cuáles son los puntos como que más importantes o los puntos que casi todos conocemos. La cerrada está constituida de 2 a 20 accionistas, mientras que la abierta es de más de 750. La cerrada no tiene acciones inscritas en el mercado de la bolsa de valores, mientras que la abierta sí. Es por eso que también se le dice sociedad abierta, porque está abierta a que se puedan pues, unir más accionistas, mientras que en la cerrada no. En la sociedad anónima cerrada debe indicar las siglas SAC, en la abierta SAA. Bien, ahora sí, empezamos con unas características mucho más específicas que son las que nos interesan. Por ejemplo, la primera característica es que es una sociedad anónima. En una sociedad anónima, los accionistas no responden personalmente por las deudas de la sociedad. Esto es debido a que la responsabilidad se limita al monto de sus acciones suscritas y no a las acciones que se han pagado. Otro punto sería que tiene obligaciones contables, es decir, las sociedades anónimas en el Perú tienen la obligación de tener libros contables y registrar sus operaciones justamente en ellos. Además, deben presentar anualmente una declaración jurada sobre el valor de sus acciones y su estructura accionaria ante la SMB, que es la Superintendencia del Mercado de Valores, que antes era la CONACEP. También tenemos la siguiente característica que es depende mucho de la percepción que tiene el consumidor o que tienen las personas. Tenemos aquí un caso muy conocido como es el de Graña y Montero y su asociación con Odebrecht. Debido a que salieron pues justamente estos casos de corrupción, las acciones de esta compañía bajaron estrepitosamente, por lo cual podríamos asegurar que la reputación de una empresa depende mucho de la percepción que tienen los diferentes stakeholders, que son los grupos de interés. Bien, aquí tenemos algunos artículos que pudimos sacar de esta ley, la 50 y la 51, por ejemplo. La 50 nos habla de que toda sociedad anónima debe tener, pues, en la parte final de su nombre, las siglas SA, salvo algunas sociedades anónimas que solamente, bueno, mejor dicho, salvo algunos servicios que únicamente se puedan dedicar justamente a la sociedad anónima. El artículo 51 nos habla principalmente de las acciones que lo vamos a ver más adelante. Lo que ven en pantalla es una acción, por ejemplo. Entonces, hablemos un poco sobre estas. La definición de acción, según el artículo 82, son partes alícuotas, es decir, proporcionales del capital. Y todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, aunque también hay acciones que no necesariamente te dan un voto. Una cosa importante es que es nula la creación de acciones que concedan el derecho a recibir un rendimiento sin que existan utilidades distribuibles. ¿A qué hace referencia esto? A que no puedes tener rentabilidad si justamente no hay utilidades. De los órganos más importantes tenemos, bueno, básicamente ambos tipos de sociedad tienen los mismos órganos. En la cerrada tenemos la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Al igual que la abierta, la diferencia es que al ser la sociedad anónima cerrada algo más pequeño, pues muchas veces no es necesario tener un grupo de directores o también llamado el directorio.
Como ejemplos de sociedades anónimas tenemos Bacus, también tenemos a Buenaventura, que es una empresa dedicada a la extracción de minerales, y tenemos también al grupo Graña y Montero. Hablando un poquito más sobre las acciones, tenemos por ejemplo que la acción es bajo la par cuando ésta se vende por debajo de su precio o de su valor original, y sobre la par cuando se vende por encima. Otro punto importante que podríamos tocar es que existen muchos casos de sociedades anónimas en el Perú, ya que justamente es una forma jurídica muy común para la creación y la gestión de las empresas. Eso fue por la parte de sociedad anónima. Las sociedades colectivas son un ente mercantil donde participan un grupo de socios que mantienen una labor estrecha, privada y cerrada, y en muchos casos de una amistad donde predomina mucho la confianza. Aquí se les mostrará unas características que definen a este tipo de sociedad, por ejemplo, como su responsabilidad. Aquí todos los socios deben responder con su propiedad privada, es decir, que es un tipo subsidiario, ya que deben cubrir cuando la empresa no pueda pagar sus propias deudas. Es solidaria, y como aquí existe una estrecha unión entre los participantes, si se da el caso en el que un socio obra de forma incorrecta, otro socio puede responder solidariamente a lo ocurrido sin que llegue a afectar a la propia empresa. También es ilimitada, que a diferencia de las otras sociedades en las que su responsabilidad abarca solo hasta el importe de su inversión en el capital social, en este tipo de sociedad todos los socios pueden aportar de acuerdo a sus posibilidades, pero sin embargo son todos los que se comprometen a cumplir con las obligaciones de la empresa. Como su capital, pues aquí no existe un capital definido ni mínimo, ya que los socios actúan de forma subsidiaria, además responden con su patrimonio privado, es motivo por el cual no se les puede exigir un capital mínimo en este tipo de sociedad. ¿Cómo es su administración? Aquí es separada individualmente a cada uno de los socios, es decir, que aquí todos pueden ser administradores de este tipo de sociedad, de esta empresa, pero sin embargo, cuando existe mucho poder, pueden surgir desorden y caos en la organización, por lo cual se recomienda eh, una figura gestora, o sea, definir un representante para que pueda manejar la empresa, pero sin embargo el hecho de ser un administrador no le hace tener mayor responsabilidad dentro de la entidad, sino que aquí todos los socios deben apoyar, deben ayudar. ¿Cómo es su tipo de socios? Aquí son dos, y por una parte están los socios capitalistas, los cuales se encargan de la gestión y funcionamiento de la sociedad colectiva, en la cual aportan capital y trabajo, y también y estos se ven afectados en las ganancias como en las pérdidas. Y también están por otro lado los socios industriales, en la que únicamente aportan solo su trabajo personal, y estos, como no hacen aportaciones monetarias, entonces estos solo se ven afectados por las ganancias y no por las pérdidas. Ahora, ¿cómo es su tipo de razón social? En aquí se le puede poner el nombre de todos los socios o de algunos, añadido con el término sociedad colectiva o las siglas SC. Ahora, ¿cómo se constituye este tipo de sociedad? Para la constitución formal de la sociedad debe registrarse con una escritura pública ante el registro de la SUNAR, volviéndolo legal y pública su razón social, y la ventaja de esta es que es mucho más sencillo en comparación a las otras sociedades. Entonces, como primer paso, se debe redactar la escritura pública. En aquí los socios realizan una serie de acuerdos, ya que en este tipo de sociedad no es posible que no esté no estructurada por el hecho de que es mucho compromiso que conlleva esta sociedad. Es así que para evitar inconvenientes en un futuro se debe anotar todo antes de reunirse con el notario, y claro, deben estar siempre con la asesoría de un abogado para evitar errores y cumplir con todas las formalidades legales. Para ello, entre los requisitos de esta escritura pública deben estar el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los socios, la razón social o denominación elegida por los socios, el lugar donde se va a llevar a cabo las funciones, el importe de capital social de todos, sin importar cuál sea, ya que no hay un mínimo, cuál va a ser la duración de esta sociedad, el régimen administrativo,
en la cual se establecerá en la escritura quiénes serán los socios encargados de gestionar la sociedad, o en caso de que en la escritura no se ponga nada al respecto, pues todos los socios, salvo los industriales, serán los gestores. Entonces todos los gestores tendrán las mismas facultades con independencia de su participación social. Aquí también se le añadirá el objetivo social que tiene la empresa, y como es un tipo mercantil, pues por lo tanto está dedicado al comercio. Y por último se le pondrá cuáles son las políticas establecidas y las condiciones de la aplicación. Como segundo paso, posteriormente se debe inscribirla en el registro de personas jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARC, en la cual se deberán presentar estos requisitos básicos de constitución al registro de SUNARC para que reciban la aprobación legal de la compañía. Aquí se llevará a cabo, mejor dicho, la inscripción de la escritura pública, en la cual debe estar inscrita en el registro de personas jurídicas de la SUNARC. Para ello, se debe presentar la escritura pública original y una copia simple. Segundo, se va a obtener el RUC, en la cual después de escribir la escritura pública en la SUNARC, se obtendrá el registro único de contribuyentes en la SUNARC. Para ello se debe presentar una solicitud de inscripción de RUC y otros documentos requeridos. Y por último, se va a llevar a cabo el registro en el libro de actas, en el que finalmente se debe registrar la escritura pública y las actas de las reuniones de los socios en el libro de actas de la sociedad, y esto es obligatorio para todas las empresas en Perú. Un ejemplo de sociedad colectiva sería una tienda de ropa en Gamarra. Por ejemplo, se da el caso de 3 amigos egresados de la carrera de administración, en la cual los 3 tienen la idea de formar una empresa comercial, por lo que deciden abrir una tienda de ropas para varones en Gamarra. Por ejemplo, aquí uno se encargará de la parte administrativa, otro de las ventas y el tercero de la parte de logística o alimentario. Entonces, para ello deciden constituir una sociedad colectiva, ya que los 3 se conocen y tienen una gran confianza. Entonces proceden a realizar la escritura pública, que como mencionaba antes, sería el nombre de los socios. Aquí están los 3 amigos: Gabriel García, Ángel Sánchez y Luis González. ¿Cuál sería su razón social? Por ejemplo, ellos tomaron como García, Sánchez y González, comerciadora de ropa SC. En este ejemplo se incluyen los apellidos de los socios en orden alfabético y se agregan la actividad principal de la empresa y la abreviatura SC. En este caso, la denominación social incluye la actividad principal de la sociedad, que es comercializadora de ropa, el lugar donde se encuentra la tienda, que es en Gamarra, y la abreviatura SC, que indica que es una sociedad colectiva. Entonces la razón social debe ser única y no puede ser igual o similar a la de otra empresa registrada previamente. Entonces es importante verificar que la denominación social esté disponible en el Registro Nacional de Personas Jurídicas antes de utilizarla para evitar futuros inconvenientes. Y siguiendo, el lugar sería en la Galería Azul de Gamarra. El capital, por ejemplo, aquí Gabriel decide aportar con 10.000 soles, Ángel 20.000 soles y Luis con 13.000 soles. Entonces aquí lo importante es que los socios se pongan de acuerdo en el aporte de capital que corresponde a cada uno, para evitar malentendidos en la inversión y las ganancias que obtendrán en el futuro. Siguiendo la duración, ellos estimaron de 3 años. Y finalmente la administración, pues aquí todos gestionan la sociedad de forma igualitaria. La sociedad civil tiene como base legal el libro tercero de la Ley General de Sociedades. Tiene 2 tipos de sociedades civiles, las cuales son la sociedad civil de responsabilidad limitada y la sociedad civil ordinaria. Entre sus principales características están los socios, el cual en la sociedad civil ordinaria existe un mínimo de 2 y no hay un número máximo, mientras que en la sociedad civil de responsabilidad limitada tiene un mínimo de 2 y un máximo de 30. Con respecto a la administración de la sociedad civil ordinaria, los socios pueden asumir el mando de la administración, mientras que en la de responsabilidad limitada son uno o varios gerentes que pueden tener administración, que pueden ser socios o al mismo tiempo no pueden serlo. Con respecto al traspaso de participaciones, la sociedad civil ordinaria decreta de que no se puede transferir sin el consentimiento unánime de los demás socios, mientras que en la de responsabilidad limitada las participaciones pueden ser transferidas a terceros, pero con restricciones. Con respecto a las deudas y obligaciones, la sociedad civil ordinaria se hace cargo de las respectivas deudas y la sociedad civil de responsabilidad limitada no se hace cargo de absolutamente ninguna deuda. Ahora un caso práctico sobre la sociedad civil ordinaria.
Supongamos que tres amigos, Ana, Pedro y Luisa, comparten un interés que tienen en la fotografía y deciden unirse para formar una sociedad civil ordinaria para brindar los servicios de fotografía y producción audiovisual en Lima, Perú. Como primer paso para formar la sociedad civil ordinaria, tienen que tener la constitución de esta. Tienen que redactar los estatutos donde se establecen aspectos como la denominación de la sociedad, el domicilio, la duración que tendrá, el capital social y las reglas que tendrá el funcionamiento interno. Como segundo paso, tienen que registrar la sociedad civil. Antes de registrar la empresa, deben asegurarse de que reserve su nombre, ya que esto facilitará el proceso, y solicitarlo en la SUNARP. Como tercer paso, que son los órganos de gobierno y de administración, en conjunto deben decidir si habrá un gerente general responsable de la gestión operativa y administrativa, y en este caso es Pedro, que se designa como gerente general. Como paso 4, se debe designar las actividades que realizará la sociedad civil. La sociedad civil generará ingresos a través de la aportación de servicios a los clientes en lo que respecta a la fotografía. Como paso 5 se da la distribución de las utilidades. Según los estatutos, las utilidades se distribuyen entre los socios en proporción a los aportes del capital social. En este caso recibirán una parte en función de sus respectivos aportes iniciales. En este caso, que es una sociedad civil ordinaria, los socios responden de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones y las deudas de la sociedad. O sea, eso quiere decir de que si la sociedad no puede cubrir con un gasto, son Ana, Pedro y Luisa los que cubren con todos los gastos de su propio patrimonio neto. Ahora hablaré sobre un caso de la sociedad civil de responsabilidad limitada. Supongamos que tres amigos, Juan, Carla y Javier, son profesionales en el campo de la arquitectura y deciden unirse para formar una empresa de diseño y construcción de viviendas, por lo cual deciden constituir una sociedad civil de responsabilidad limitada. Como paso 1, deben de constituir la empresa. Primero deben de redactar los estatutos donde se establecen los aspectos como la denominación de la sociedad, el domicilio, la duración que tendrá el capital social que van a aportar cada uno de los socios y las reglas de funcionamiento interno. Como segundo paso se da el registro. Y antes de registrar su empresa deben asegurarse de reservar el nombre, ya que esto facilitará el proceso en el registro, y van a solicitar el registro en la SUNARP. Como tercer paso son los órganos de gobierno y administración. En este caso, los tres amigos son designados como gerentes generales en conjunto, compartiendo las responsabilidades y las decisiones importantes de la sociedad. Como cuarto paso se dan las actividades que tendrán. Van a utilizar los fondos del capital social y los ingresos generados por los proyectos para cubrir otros costos operativos y las inversiones necesarias para poder llevar a cabo su actividad. Como paso 5 se da la distribución de las utilidades, con el cual van a realizar un balance y determinar las utilidades obtenidas según los estatutos que ellos se organizaron en primer momento. Las utilidades se distribuyen entre los socios en proporción a los aportes del capital social que fueron coordinadas en la Constitución. A diferencia de la sociedad civil de responsabilidad ordinaria, una sociedad civil de responsabilidad limitada no se hace cargo de ninguna deuda que tenga la sociedad. No se deslindan completamente de ella. Acerca del concepto de la sociedad comanita, es que la sociedad comunitaria es un tipo de sociedad mercantil en que varios socios participan en la gestión de la sociedad. En la sociedad comanita tiene dos tipos de sociedades. Uno es la sociedad comunitaria simple y el otro sociedad comunitaria por acciones. Según sus características de forma jurídica, es que en el tipo de sociedad, en el simple, es una sociedad personalista. En cambio, por acciones, es una sociedad capitalista. Según su personalidad, en el simple y por acciones son jurídicas. Según su responsabilidad, es que en ambos los socios colectivos o gestores tienen ilimitada responsabilidad, ya que administran toda la sociedad. En cambio, los socios comunitarios o acompañantes tienen limitada responsabilidad, ya que aportan en la capital. Según la administración, en el simple, solo los socios colectivos gestionan y administran la sociedad. En cambio, por acciones, administran la Junta General y los socios administrativos, que son los socios colectivos.
Un ejemplo de la empresa de sociedad comunitaria simple es el de Warehouse SL Sociedad Comunitaria Simple, que se encarga en la venta de mayor de herramientas de jardinería y bricolaje, ya que en esta empresa se da uno el administrador de toda la sociedad y otro que da el aporte para crear la sociedad. Un ejemplo de sociedad comunitaria por acciones es el Duke Energy Network Sociedad Comunitaria por Acciones. Se da que esta empresa es acerca de la fabricación de semiconductores de energía renovable, que posteriormente se cambió su nombre por la Junta General. Se cambió por el nombre Orasur Energy Sociedad Comunitaria por Acciones, que es una empresa que se dedica a la actividad propia de la generación y comercialización de energía eléctrica, como mencioné anteriormente. La importancia de la sociedad comunitaria. La principal ventaja que presenta la sociedad comunitaria por acciones es la posibilidad de atraer inversores capitalistas más poblables que la sociedad comunitaria simple. Además, los socios colectivos o gestores pueden atraer el capital de otros sin que estos interfieran en la gestión de la empresa. Por último, la responsabilidad limitada de los socios comunitarios o acompañantes. El capítulo 1 nos dice que la responsabilidad es limitada. Esto quiere decir que en caso de deuda de la empresa, el patrimonio del titular no se verá afectado. Solo las personas naturales pueden ser titulares, es decir, que una persona jurídica no lo podría ser, y a la vez que esta persona natural puede ser titular de una o más empresas EIRL. Y con respecto a la duración es indeterminada. El capítulo 2 nos dice que el patrimonio inicial va a ser formado por los aportes de la persona natural. Estos aportes pueden ser en dinero, bienes, muebles o inmuebles. En el capítulo 3 nos dice que este tipo de empresas deben ser constituidas por escritura pública e inscritas al registro mercantil. El capítulo 4 menciona que el derecho titular puede ser transferido por acto intervivo. Esto puede ser mediante una compraventa, entre otras modalidades, o por sucesión mortis causa, que es cuando el titular fallece. El capítulo 5 nos va a mostrar los órganos de la empresa. Estos son el titular y la gerencia. El titular es el órgano máximo, es quien toma las decisiones más importantes y relevantes de la empresa, a la vez que éste designa al gerente y también puede asumir el cargo de gerente. Y como también puede remover al gerente en cualquier momento. El capítulo 6 nos dice que puede aumentarse el capital mediante distintas modalidades. Y por último, el titular puede modificar en cualquier momento la escritura de constitución. El capítulo 7 nos dice que el gerente debe presentar el balance general y a la vez proponer cómo se van a repartir los beneficios. Luego de la deducción del porcentaje de los trabajadores y demás pagos, recién el titular puede percibir los beneficios. El capítulo 8 que nos habla acerca de los trabajadores, pues estos se van a normar mediante el decreto ley 21.435. El capítulo 9 que habla de las sucursales nos dice que se pueden establecer dentro del territorio de la República y deberán ser inscritas en el registro mercantil. El capítulo 10 de la transformación de sociedades a IRL. Cuando una sociedad quiere transformarse en una IRL, deberá normarse por las normas de la última, a la vez que los socios o accionistas de la empresa, sociedad que se quiere transformar, deben transferir sus participaciones o acciones a uno solo de ellos. El capítulo 11 nos dice que la fusión de una empresa con otra pertenecientes a un mismo titular puede realizarse por incorporación de una empresa a otra o por la escritura de constitución de una empresa que asume el patrimonio de ambas. El capítulo 12 nos habla acerca de las situaciones en las cuales una empresa se disuelve. Estas pueden ser voluntad del titular, fusión, pérdidas que reduzcan el patrimonio en más del 50%, entre otras establecidas por la ley. Y el capítulo 13 nos dice que la quiebra de la empresa no va a conllevar a la quiebra del titular.